Bueno, muchas gracias, bienvenidas a un nuevo coloquio del IES. Se titula Crimen Organizado y Crisis de Seguridad, nada menos. Tenemos muchas expectativas de las soluciones y respuestas que nos van a dar a estos desafíos nuestros participantes, que procedo a presentarlos y agradecer además su presencia. Son todos destacadísimos expertos en la materia, interesados en la materia. Presento a Pilar Lizana, primero, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, profesora también de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora de Athena Lab, experta en temas de seguridad, narcotráfico y crimen organizado. Felipe Arboe, acá a mi lado, abogado y destacado político chileno. Me imagino que no es necesario detallar esa trayectoria, pero mencionaré algunas cosas. Ha sido diputado, senador de la República, fue subsecretario de Interior, le tocó participar también en el proceso constituyente y experto también en temas de seguridad. Guillermo Pérez, en el otro extremo de la mesa, investigador del IES, abogado y candidato ya doctor, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿O todavía? Casi candidato. O intento de candidato, estamos parecidos. En ciencia política por la Universidad de Texas, Austin, especializándose también en las mismas materias que hoy nos convocan. El formato es muy sencillo y el de siempre. Un primer momento para cada uno, entre 7 y 8 minutos de reflexión inicial sobre lo que cada uno quiera decir de estos dos ejes que hemos planteado para el coloquio, y luego yo daré inicio a una ronda de preguntas que nos permita profundizar. Partimos quizás por Pilar. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, agradezco al IES por la invitación, qué susto las expectativas, porque no sé si las podremos cumplir, pero haremos todo el esfuerzo. También es un honor compartir con estos grandes panelistas, que bueno, Guillermo me contaba de su investigación y la trayectoria de Felipe es más que conocida. Y sobre los dos temas que plantea el panel, en el fondo, este crimen organizado y crisis de seguridad pública, hacia dónde vamos, a mí me gustaría como enfocarme desde la perspectiva del Estado, porque cuando hablamos de crimen organizado hablamos de una amenaza que busca atentar contra la esencia del Estado. Tiene que debilitar sus instituciones para poder comprar funcionarios públicos, para poder ocupar su infraestructura a su favor. Entonces, en el fondo estamos hablando de una amenaza sumamente compleja, que también no solamente requiere soluciones desde la fuerza, desde las policías, también requiere soluciones desde lo social, porque ellos ocupan los vacíos que deja el Estado, ahí llegan con las respuestas a la sociedad que el Estado no está dando, desde la salud, si es que hablamos de narcotráfico, qué pasa con los adictos. Entonces hay un sinfín de dimensiones asociadas a esto. Entonces por eso a mí me gustaría como abordarlo desde la perspectiva del Estado. Y ahí un poco con la pregunta de hacia dónde vamos, más que nada hacia dónde vamos, a mí me gustaría responder hacia dónde deberíamos ir, porque no tenemos claridad de hacia dónde vamos, pero deberíamos avanzar hacia respuestas que busquen aumentar las barreras para que sea menos atractivo Chile para el negocio, porque el crimen organizado al final del día es un negocio que ocupa la violencia. Entonces tenemos que generar esas barreras. ¿Y por dónde las podemos generar? Fortaleciendo la institucionalidad, generando medidas concretas para combatir la corrupción en las instituciones, generando metas asociadas a crimen organizado en las distintas instituciones, no necesariamente para que esa institución persiga crimen organizado. Si estamos hablando de aduana, no le vamos a pedir que persiga crimen organizado, pero sí le podemos pedir que se identifica delitos distintos a los que tienen que perseguir, identifica situaciones sospechosas que puedan levantar las banderas rojas para que la institución pertinente pueda entrar en escena, digamos, y pueda de alguna manera generarse una sinergia en el Estado y así poder ir poco a poco abordando todas las dimensiones. ¿Y por qué tenemos que generar estas barreras y por qué tenemos que fortalecer el Estado? Bueno, porque su objetivo va a ser debilitarlo para ocuparlo a su favor y adicionalmente entre todas esas barreras uno de los asuntos más importantes junto con la corrupción es el tema patrimonial. Si estamos hablando de una empresa ilegal, necesitamos generar acciones para atentar contra el patrimonio de esa empresa.
¿Qué pasa con las leyes de comisos? ¿Qué pasa con los órganos que administran los bienes decomisados? ¿Cómo perseguimos el dinero? ¿Qué estamos haciendo para cortar esos flujos de dinero? Y finalmente, un tema que no puedo dejar de mencionar es el tema de las cárceles. En Chile las cárceles tienen un nivel de hacinamiento importante y se están transformando en lugares de encuentro, de reclutamiento, de someter a otros. Entonces, finalmente, la cárcel no estaría cumpliendo transformándose en ese último eslabón de la cadena pública para poder inhibir el delito. Entonces, en ese sentido, para responder a la pregunta de hacia dónde debiésemos ir, debiésemos avanzar hacia fortalecer instituciones. ¿Para qué? Para que las barreras en Chile sean más altas y este tipo de grupos decidan mirar hacia otro lugar en vez de ir a Chile, porque Chile es un poco más costoso. Yo creo que esas pueden ser algunas ideas para después ir profundizando en cada una de ellas. Gracias, Pilar. Felipe. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al IES por la invitación, por el espacio, por supuesto a Pilar y a Guillermo por poder compartir la mesa, a todos que están acá sacrificando su hora de almuerzo. A ver, yo diría, primero, el título de la convocatoria es Crimen organizado y crisis de seguridad. ¿Qué es una crisis? Los médicos identifican a la crisis el momento exacto entre la mejoría y la agonía. Este es el momento, es un momento de crisis. Pero en un texto ya no tan reciente, Bauman y Bordoni nos dicen que existe lo que se llama un estado de crisis, que es más bien, a diferencia de un momento, es una situación más bien permanente y que muchas democracias están sufriendo por diferentes consideraciones. En materia de seguridad probablemente estamos viviendo en Chile un estado de crisis que viene a lo menos hace 5 o 6 años como estado crítico. Más bien, previamente, no es que no haya habido una situación de complejidad delictual, sino que probablemente se estaba generando esta crisis. ¿Y por qué surge esta crisis de seguridad? Que tiene una expresión en ciertos números, datos, digamos, que por ejemplo hablan del incremento en la tasa de homicidios en Chile. No voy a referirme al 2023-2024 porque eso es muy corto plazo, sino más bien como proceso, ¿no? Chile pasó una tasa de 4,1 originalmente homicidios por 100.000 habitantes a 6,1, 6,3. Pero lo increíble es que ese 6,1, 6,3 implica también asumir, por ejemplo, que tenemos lugares, no solo en el norte de Chile, con tasas superiores al 10%, a 10 cada 100.000. Estamos hablando de Arica, 12, Antofagasta, 10,7 y Santiago Centro, 10,8, la tasa de homicidio. ¿Y por qué vinculo el homicidio con la crisis de inseguridad? Porque probablemente parte de la crisis tiene que ver con el elemento objetivo, es decir, el dato, y otra parte de la crisis tiene que ver con el elemento subjetivo, es decir, la sensación. Y Chile tiene hoy, según los indicadores, tanto del Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado de la San Sebastián, que es una encuesta, como la Fundación Paz Ciudadana y con la encuesta de victimización, el mayor nivel de temor objetivo desde que hay medición. En el caso de la Fundación Paz Ciudadana, de la cual yo soy miembro del directorio, desde el año 2003, un temor más alto. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay temor tan alto? ¿Porque hay más homicidios? Puede ser, sí, sin duda, podría ser, es una de las variables. Pero probablemente la explicación al alto nivel de temor está en los niveles de violencia asociados al delito. Porque si uno mira objetivamente hablando, desde el punto de vista del dato, la evolución de otro tipo de delitos no es exponencial. No deberíamos tener este temor porque la evolución, si bien ha ido a la alza en algunos delitos, en otros ha ido a la baja. Pero el temor es mucho más alto. ¿Y por qué? Porque ya no existe esa famosa proporción que había entre el daño causado y el bien obtenido. Al mediar la droga, probablemente hay falta de racionalidad en el daño causado y por 5.000 pesos o un cigarrillo alguien puede poner un balazo en la cabeza, digamos, ¿no? Ya no hay tranquilidad de que frente a un determinado tipo de asalto yo puedo entregar todo, no resistirme y puede igual generarme un daño o incluso la muerte. Ahí radica probablemente el temor, una parte del temor. Y el otro es la capacidad de reacción de las instituciones. Pero, va a ser materia de esta discusión, pero cuando uno le pide a las instituciones que reaccionen, la pregunta es ¿a qué? Y ahí entra el segundo título de esta convocatoria, el crimen organizado. ¿Todo crimen organizado es delito? Sí. ¿Todo delito es crimen organizado? No. ¿Qué supone el crimen organizado por definición? Una actividad ilícita, ánimo de lucro,
y un sistema de lavado de activos o de más bien de lograr refinanciamiento. Ahí anda el crimen organizado. En ese sentido, entonces, Chile, y eso en parte explica también el temor, ha iniciado una escalada en el último tiempo de ser un país atractivo para la instalación del crimen organizado. ¿Por qué? Lo discutiremos probablemente en más profundidad cuando estén los tiempos. ¿Estoy bien? Sí, ¿Sí? muy bien. Ya. Dentro de por qué, uno dirá primero, porque el crimen organizado, a diferencia del delincuente de oportunidad, usa los territorios, no se radica en un territorio. Y por tanto, puede estar con el primer comando de la capital en Sao Paulo originariamente, puede tener una célula en Bogotá, como la tiene, otra en Río de Janeiro, ¿cómo se llama? En Rancagua, en Chile, en Santiago, en Antofagasta. O sea, en definitiva va creando redes. No es que todos pertenezcan a la organización. Esto es muy parecido a lo que ocurre con las células terroristas. ¿Sí? Por algo se ha ido desarrollando mucho más sofisticadamente, donde este grupo organizado, de crimen organizado, va juntando a diferentes delincuentes de diferente naturaleza que les sirven para concretar sus actos. Es por eso que probablemente a la policía chilena le sorprendía que en el atraco al Brinks apareciera un arma que había sido utilizada en la emboscada a la ministra Siches. Dijeron, oye, pero acá hay vinculación con el conflicto de pueblo originario. No, es que los mismos delincuentes que fueron contratados, digamos, para prestar servicio al tren de Aragua, al primer comando de la capital, según corresponda la investigación, también prestaron servicio en otro lado. Es decir, hay una especie como de externalización de servicios. Yo no soy parte de la estructura, pero presto servicios para. Luego uno observa proliferación de hechos de violencia en zonas donde naturalmente no tienen que haberla. Graneros. ¿Por qué en graneros había violencia? En mi época, granero era como para ir a descansar, digamos, a vacaciones. Bueno, pero ya no lo es. Peñaflor. ¿Por qué? Bueno, más allá de los problemas urbanos, etcétera, pero y de requerimiento, digamos, de habitabilidad, lo que ha ocurrido es que se han utilizado esos territorios como espacios para poder alejarse, porque el crimen organizado sabe las dotaciones policiales y sabe que la capacidad de reacción en una gran ciudad es mayor que la que tiene en un espacio más pequeño, y por tanto va utilizando territorios, ¿no? Y esto yo creo que supone que cuando tenemos un crimen organizado que se instala en un país, digamos, o que llega a un país, uno dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros evitar que el país sea atractivo? Haciendo modificaciones. Primero, que no lleguen. ¿Cuáles son los elementos que el crimen organizado en general observa a la hora de elegir países? Primero, una facilidad de entrada y salida. Chile tiene uno de los sistemas más precarios de control de entrada, ingreso y salida a nivel fronterizo. Probablemente todos los que vamos de vacaciones creemos que es tremendamente engorroso, pero el que no va de vacaciones probablemente le tiene pillada la mano, digamos, y es bastante precario el sistema. Cualquiera que conoce por dentro sabe eso. Tenemos 949 kilómetros de frontera permeable con Bolivia. Es un tema. Y en Chile, por tratados internacionales, iniciamos un proceso de desminado. Bueno, ese desminado que trajo como consecuencia que eso se abriera también para otro tipo de entrada y salida. Luego, segundo factor, yo diría que el crimen organizado observa, es la debilidad institucional. Y Chile tiene debilidades institucionales, porque nuestros policías, nuestros fiscales, nuestros jueces están entrenándose para combatir delitos del primer mundo en España, y cuando en realidad tenemos delitos del tercer mundo y hay que entrenarse más bien a El Salvador, a Bogotá, digamos, a Brasil, y no, digamos, a Europa. ¿No? Porque cambió. En mi época, todos a España, todos a Alemania, todos a Francia. En esta época, la capacitación va por otro lado. Pero es como de... Las policías consideran como que es un mal pelo ir a entrenarse a Centroamérica, cuando en realidad no es un problema de pelo, sino un problema de eficacia. Ahí es un tema muy importante. Tercero, porque tenemos estructuras compartimentadas. Más allá de lo que digan, lo que quieran decir, lo que quieran mostrar, Carabineros, Investigación, el Ministerio Público, el Gobierno, no solo no comparten información, se comparten algunas poquitas, digamos, sino que más bien compiten con la información. Y es de común ocurrencia, por ejemplo, que como tenemos esta estructura genial que se le ocurrió a algunos de crear fiscalías regionales, que no puede haber nada más inútil para combatir el crimen organizado, tú tienes información compartimentada. Entonces el fiscal o los fiscales de la Centro Norte ven que hay un vehículo con un arma, entonces van y lo detienen y no saben que esa arma ha sido puesta, digamos, en el marco de la investigación del tren de Aragua a Arica, que venía hace 9 meses para descubrir 18 homicidios.
Y cuando le dicen que no lo hagan, porque dicen, no, está en mi territorio, mío, esta financiación es mía. Y entonces el señor va preso por porte ilegal de armas, que tiene entre 3 años y un día, 10 años, y no 50 o 60 años, que es lo que le habría dado, digamos, los 18 homicidios por los cuales estaban siendo investigados. Entonces, tenemos un problema de que nuestras estructuras no están capacitadas y no tienen mucha voluntad tampoco de compartir información, porque compartir información también significa ser vulnerable a que el otro observe cuál es la verdadera capacidad de gestión. Eso es lo único que explica racionalmente que en Chile a estas alturas no tengamos 911. Porque Carabineros se opone rotundamente a que haya un tercero que esté mirando de afuera cuánto se demoran en el despacho de los vehículos, digamos, frente a determinados hechos ilícitos. En consecuencia, creo que si Chile quiere avanzar en disminuir las condiciones que hacen atractivo al crimen organizado de la instalación, tiene que hacer reformas estructurales y pasar a un debate más bien de profundidad y no un debate más bien de orilla. Muchas gracias. Guillermo. Sí, muchas gracias, Josefina, y muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Pilar, por esto. Respecto a la información fragmentada, de lo que decía Felipe recién, el otro día estaba hablando con Pablo Ceballo y me contaba la dificultad que existe hoy día para medir, por ejemplo, los homicidios en Chile. O sea, hoy día no hay claridad respecto o las distintas instituciones tienen distintas formas de medirlo, entonces no hay claridad, no hay cifras oficiales respecto, o las cifras oficiales de repente pueden ser, no sé, media mentirosa respecto de lo que está pasando en la realidad. Y eso, por ejemplo, es también parte de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Yo me quiero centrar en algo distinto de lo que se centró Pilar y lo que se centró Felipe, y tiene que ver con el déficit político en el que estamos. O sea, yo creo que igual, como para preguntarnos hacia dónde vamos, primero hay que preguntarse también dónde estamos hoy día. Y pareciera ser que estamos en un lugar donde no nos podemos poner de acuerdo en el diagnóstico de cuál es nuestra crisis de seguridad. Porque por un lado hay algunos que piensan que estamos yendo hacia un lugar como México, Colombia, Brasil, El Salvador, inevitablemente. Por otro lado hay quienes piensan que esto es una exageración de los medios y que basta con que los matinales empiecen a mostrar que estamos inaugurando plazas o parques para que la sensación de miedo empiece a bajar. Y por otro lado hay algunos que piensan que esto se soluciona con mano dura o con militares en la calle, y hay otros que piensan que eso es una exageración. Entonces, como que pareciera ser que no nos podemos poner de acuerdo respecto del diagnóstico en el que estamos. Y yo creo que ambos lados están con puntos ciegos, tanto la izquierda como la derecha están con muchas dificultades para entender o para, en cierto modo, como entender la problemática como en su totalidad, y todas las posiciones políticas están como con puntos ciegos que a mí me parecen algo graves, y que en cierto modo están como complicando el modo en que nos aproximamos al problema. Pensando en la derecha, por ejemplo, yo creo que nos sirve mucho proponer políticas de mano dura así nomás, en meter gente presa, si no abordamos al mismo tiempo, como decía Pilar, el estado actual de las cárceles. Las cárceles están totalmente sobrepasadas, meter más gente en cárceles hacinadas solamente va a generar más crimen organizado, y toda la evidencia a nivel latinoamericano muestra que las cárceles funcionan como espacios del crimen por antonomasia. O sea, es desde ahí donde los criminales construyen sus redes, es desde ahí donde los criminales construyen sus negocios, y es desde ahí donde los criminales construyen su legitimidad. O sea, muchas veces lo que pasa en las cárceles, o sea, lo que pasa en la calle es reflejo de lo que pasa en las cárceles. Muchas veces lo que pasa en la calle es el orden que se decide adentro de la cárcel. Y en ese sentido también las políticas de mano dura, estoy pensando en el caso que siempre se da, ¿no es cierto?, y que siempre se muestra aquí, el caso de México, puede generar otros efectos que son un poco inesperados a veces. Por ejemplo, los descabezamientos de carteles en México generaron divisiones de carteles que trajeron otros carteles, que trajeron más violencia, que trajeron nuevos narcos, que trajeron más muerte, más droga, más problemas. Entonces, cuando hablamos de políticas de mano dura, cuando hablamos de políticas de mayor capacidad represiva del Estado, tenemos que tener en consideración también este tipo de problemas que pueden traer. No digo que no haya una dimensión donde haya que aplicar mayor capacidad represiva del Estado, pero sí tenemos que tener en consideración esta dimensión. Y por otro lado, yo creo que un ejemplo en la izquierda es que yo creo que quejarse, por ejemplo, respecto de cómo los medios de comunicación transmiten los mensajes sobre la delincuencia ha sido el mecanismo para quitarle el bulto al problema. El problema que es real y que existe más allá de los énfasis que le haga algún canal o un diario en específico. O sea, yo no me olvido que, por ejemplo,
en agosto del 2022, cuando ya la crisis estaba fuerte, el presidente decía en los medios de comunicación que la prensa hacía cherry picking sobre los datos de delincuencia, o sea, que la prensa escogía arbitrariamente los datos como para mostrarlo. Entonces, y eso es el 2022, cuando ya estaba el Tren de Aragua, cuando ya sabíamos todo lo que estaba ocurriendo, cuando la crisis ya estaba bastante fuerte. Y esta aproximación que se ha ido repitiendo en las quejas del presidente y de otros personeros de gobierno, yo creo que refleja el serio problema que la izquierda tiene a la hora de hablar de seguridad, donde muchas veces han preferido culpar a la prensa, a los medios, a la oposición, por su propia como dificultad para poder construir discursos coherentes en materia de seguridad. Y esto yo creo que lo podemos conversar más adelante, pero yo estoy convencido que esto les cuesta no solamente porque existe una dificultad como a la izquierda global de construir discursos sobre seguridad, porque a la izquierda le cuesta a nivel general hablar sobre la dimensión represiva del Estado, sino que también porque yo creo que hay una especie como de dificultad en asumir la cuota de responsabilidad que tuvo la izquierda en esta crisis. Porque para mí, al menos, existe un vínculo relativamente claro entre la crisis de seguridad que atravesamos y el modo en que la izquierda avaló o no condenó suficientemente la violencia durante el estallido social. O sea, si uno habla con cualquier persona que está vinculada con estos temas, hay un antes y un después respecto de lo que fue el estallido social en la crisis de seguridad y la crisis de delincuencia. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en la mitad del estallido social y los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista subían a redes sociales las banderas de la Barra Brava con este mensaje que era: perdimos demasiado tiempo peleando entre nosotros, o gastamos demasiado tiempo peleando entre nosotros, como celebrando un poco lo que estaban haciendo las Barras Bravas, cuando todos sabemos que las Barras Bravas son grupos de crimen organizado. Y yo no sé si habrá sido ingenuidad, no sé si se habrán obnubilado con el movimiento social, no sé qué habrá pasado, pero claramente ahí hubo una responsabilidad enorme que tuvo consecuencias, ¿no es cierto? O sea, la oposición optó por, en cierto modo, durante ese tiempo, por debilitar al gobierno, validando o no queriendo ver la violencia en contra del poder establecido, y eso tuvo como consecuencia el retroceso del Estado en muchos territorios, y uno de los efectos de ese retroceso fue precisamente el avance del control territorial del crimen organizado. Y no son pocas las historias, por ejemplo, de los carabineros que cuentan que durante esos días, durante esa semana, ellos estaban defendiendo comisaría del ataque de las turbas, del ataque de los encapuchados, sin poder hacer rondas, sin poder vigilar, mientras los narcos tomaban y se tomaban territorio en las mismas poblaciones que ellos debían cuidar. Entonces, como que no nos olvidemos que acá, sí, yo entiendo que tenemos muchas dificultades estructurales, pero también hay un déficit político súper importante. Y también yo creo que hay otras causas que es muy importante que nuestra discusión pública tenga en consideración, claves que a veces no están presentes y que a veces damos por sentado algunas variables. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que para mí al menos un aspecto como fundamental, que es la relación que tiene el Estado con los grupos del crimen organizado. En muchas ocasiones nosotros suponemos que por un lado está el Estado, que son los buenos, y por otro lado está el crimen organizado, son los malos. Y la verdad es que la frontera entre ambos, al menos a nivel latinoamericano, la frontera entre ambos es bastante porosa. O sea, hay autores que muestran que muchas veces el Estado y el crimen organizado funcionan juntos, o incluso, no sé, hay un paper de Lessing de hace un par de meses atrás que dice derechamente que el Estado y el crimen organizado como que se necesitan para poder subsistir. Yo creo que es una exageración claramente, pero sí o sí el Estado, o sea, el crimen organizado necesita de cierta protección estatal para poder funcionar. El crimen organizado no puede funcionar si no hay un dejo de Estado que lo está protegiendo, en cierto modo. Entonces, yo creo que es fundamental empezar a mirar detenidamente ese vínculo. Y muchas veces nos centramos en lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día, a propósito del caso Audio, nos centramos mucho en qué está pasando con los jueces, qué está pasando con los fiscales, pero también nos tenemos que centrar en la relación como más micro, yo creo, o sea, en lo que pasa con el alcalde, con el concejal, con los encargados de seguridad de los municipios. ¿Qué está pasando ahí? Porque hemos tenido casos, por ejemplo, el caso del alcalde de San Ramón, que ha sido como el caso más bullado de todo, también algunos concejales del norte.
pero no sabemos realmente cuál es la relación que está teniendo hoy día el crimen organizado con los gobiernos locales. Y es ahí donde es muy fácil entrar, porque es muy fácil corromper, y es donde hay menos fiscalización. Entonces, se puede estar gestando algo que todavía no nos damos cuenta, y que cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde. Y eso también se vincula con otra frontera que es porosa, ¿no es cierto?, entre lo legal y lo ilegal. Javier Aullero habla de la idea de los estados ambivalentes, ¿no es cierto?, de estados que mientras hacen cumplir la ley, al mismo tiempo que hacen cumplir la ley, también le rinden cuenta al narcotráfico, le rinden cuenta al Estado. Eso en Latinoamérica se da muy profundamente. Yo no digo que Chile sea lo mismo que Latinoamérica, porque la verdad es que hay muchas diferencias que las podemos hablar después, pero claramente esa diferencia entre Estado y crimen organizado yo creo que también hay que empezar a matizarla en cierto modo. Y por último, para cerrar esta primera intervención, a mí me gustaría como poner una imagen que es, no sé, cuando pensamos en el Estado y cuando pensamos en el crimen organizado, yo creo que es súper importante pensar en el Estado como un mamut. Esto lo dice Juan Pablo Luna, el Estado como un mamut y los narcos como chitas. Que los chitas tienen una velocidad increíble que nadie los puede alcanzar, y el Estado es un mamut que se mueve lento, ¿no es cierto?, que no logra moverse con la rapidez que se mueven los chitas. Y eso es lo que pasa en esta dinámica. Muchas veces el Estado llega lento a los territorios, no logra llegar a todos los lugares, provee servicios de manera excesivamente burocrática, y el narco, en cambio, es muy fácil para él reemplazar el Estado en ciertos territorios. Entonces, es muy importante tener en consideración de que en la crisis de confianza, de legitimidad institucional en la que estamos, hoy día al narco le es muy fácil generar legitimidad social. Y por eso la crisis en la que estamos hoy día es tan grave, no solo porque la gente no va a ir a votar o vamos a tener problemas en cuanto a no sé, estabilidad política, sino que también vamos a tener problemas en este sentido. O sea, hay otros actores no estatales que están empezando a ganar legitimidad, y eso obviamente también nos va a generar muchos problemas de cara al futuro. Gracias, Guillermo, y a los tres por sus presentaciones, tan interesantes como inquietantes. Tengo al menos dos tipos de preguntas, pero quizás una mejor entrada a ellas sea terminando de ponderar bien a la luz de lo que todos han dicho el caso chileno, ¿no? Los tres de alguna manera han hecho mención a América Latina. Felipe de hecho hablaba para entrenar las policías, las fuerzas de orden hay que estar mirando y entrenándose allá y no en Europa, etcétera. Quizás esa puede ser una buena entrada, ¿no? O sea, ¿qué es lo específico? ¿Cuáles son las diferencias, pero también las semejanzas entre lo que está ocurriendo en Chile y en otros países de América Latina? Pienso además en los casos emblemáticos vinculados a estas cuestiones como Brasil, México, Colombia, y que nos puedan ayudar a entender mejor la particularidad de lo que está pasando en Chile, pero también los ejemplos, ¿no? que nos ayuden a definir, y a eso quiero avanzar luego, los pasos a seguir, ¿no? Y el tipo de reformas que hay que hacer. Pero eso, quizás cómo ponderar mejor el caso chileno, la especificidad del caso chileno, a la luz de lo que ocurre en otros lados de América Latina. No sé, Pilar, quizás, último. Bueno, yo anoté varias cosas de lo que mencionó Felipe y Guillermo, y me gustaría detenerme en 4 y agregar un poco lo que tú decías que podemos mirar afuera. Felipe decía, Chile se transforma en un atractivo para el crimen organizado, y a mí me tocó conducir ahora una investigación sobre tráfico de armas, y cuando salgo a preguntarle a las instituciones dónde se están encontrando las armas que se están internando, todos me nombraron pasos habilitados con controles aduaneros. Entonces ahí hay
ejemplo de que nuestras instituciones están debilitadas o podrían estar permeadas o no tienen los recursos o las capacidades, pero algo está pasando con esos pasos habilitados por donde están entrando las armas. Paso Los Libertadores, el aeropuerto de Santiago, Iquique, etc. Y conectado con eso, a mí me gustaría un poco reflexionar sobre la imagen país. Porque en el fondo nosotros sabemos que América Latina tiene ciertos puertos donde existe control de grupos de crimen organizado. Entonces, esos containers que vayan a salir de esos puertos van a tener una mayor probabilidad de ser fiscalizados, versus un container que pueda salir de un puerto chileno, por ejemplo, donde Chile todavía no tiene ese sello de control territorial en los puertos por parte del crimen organizado a nivel internacional, que quizás le va a permitir evitar ese control. Y por eso también pasa el hecho de que las Naciones Unidas, el 2023, en su informe de cocaína, nos dice que la cocaína que llega a Europa llega desde Chile. Algo está pasando con nuestra imagen país que ellos la ven como una oportunidad, porque al final del día ellos son un negocio, van a tener que buscar las oportunidades de negocio y dónde yo puedo hacer esos negocios. Conectando un poco con lo que decía Guillermo en cuanto a la política, a la ideología, eso es un tema súper importante. Porque la seguridad, el crimen organizado en particular, lo podemos ver desde la técnica, pero al final en Chile al menos el conductor político de la seguridad es el presidente de la República a través de su ministro encargado de la materia. Entonces, sí tiene mucho que decir la política. ¿Existe la voluntad política para asumir la responsabilidad y el costo de lo que significa combatir una organización de crimen organizado que tiene armamento pesado? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a asumir ese costo? Porque si vamos a entrar a una población donde hay una organización de crimen organizado dedicado al narcotráfico con conexiones internacionales, ese allanamiento va a ser violento, y no necesariamente va a ser violento por las fuerzas del Estado, va a ser violento por la respuesta que las fuerzas del Estado encuentren en ese lugar. Entonces, todas esas preguntas las tenemos que hacer, y ahí el relato político es súper importante. Y en el fondo este gobierno nos ha dado mucho material para analizar el relato político. Primero, cuando se inicia el gobierno y se aproximan a la problemática de la macrozona sur utilizando el concepto de Wallmapu, lo que ellos hacen es mostrarle a los grupos que estén mirando la conducta de este nuevo gobierno cómo están ellos enfrentando ciertos problemas. Entonces, eso para este tipo de grupos es un mensaje, y ahí lo conecto con lo que decía Felipe cuando decía, ellos tienen información de cuántos carabineros hay, de cuántos PDI hay, ellos saben cuándo van a ser los operativos. Entonces, ellos están leyendo todos esos mensajes permanentemente. El debate en el Congreso también lo están leyendo, también están mirando qué es lo que están diciendo. Entonces, yo recuerdo un minuto cuando se debatió la ley de usurpaciones, porque un tema importante hoy día asociado al crimen organizado tiene que ver con las tomas que se están transformando en una economía ilícita más por el déficit de viviendas que tenemos, y se están transformando en un enclave criminal que nos permite ponerle un manto de oscuridad a mi actividad porque en ese lugar el Estado no está presente. Entonces es sumamente importante el tema de las usurpaciones, y en algún minuto leí una declaración que hablaba que esto era criminalizar la pobreza. Ese relato también lo están leyendo ellos. Por otro lado, si nos vamos al otro lado de la moneda política, si vemos una fuerza política que va a responder con fuerza, eso también es un mensaje para ellos. Entonces acá ellos están leyendo permanentemente todas las decisiones del Estado porque necesitan al Estado. El Estado no los necesita, pero ellos necesitan al Estado. Y ahí hay otro tema, y yo creo que quizás con ese me quedo, es el tema de la corrupción. Al crimen organizado, y me voy a centrar en el crimen organizado, no en la delincuencia común, pero son dos cosas que operan en Chile hoy día al mismo tiempo, y es real que la delincuencia común ha aumentado sus niveles de violencia. El crimen organizado no va a buscar la política por un fin político. Si hay alguien que pertenece a una organización de crimen organizado que se va a postular al Congreso, a alguna alcaldía o algún otro cargo, es solamente porque en ese cargo va a poder tomar decisiones que le sirvan al negocio. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y que tenemos que ser sumamente duros con respecto a eso, es qué pasa con el financiamiento de las campañas por parte de este tipo de grupos.
Yo conversaba con una persona que venía de un centro de estudio de análisis electoral, nada más lejos que estudiar crimen organizado en México. Y me decía, nosotros en México no podemos mirar el análisis electoral sin mirar el crimen organizado. Entonces, no podemos llegar a eso nosotros en Chile. Entonces tenemos que estar mirando todo eso, porque ellos tienen un poder económico, además del poder de fuego, sumamente grande. Y como decía Guillermo, sumamente ágil, flexible, no tienen que pasar por ninguna cadena burocrática para tomar sus decisiones. Entonces, si ellos le tienen que pagar a alguien, van a ir a pagar. Y eso simplemente va a ser un costo más de lo que significa llevar su producto al exterior. Y si pensamos que un kilo de coca en Colombia está como alrededor de los $2.000, un kilo puro, y en Emiratos Árabes pueden llegar a pagar 200.000 por un kilo que ya está cortado y mezclado con otras cosas, el negocio es muy rentable y da para pagarle a esos funcionarios, para financiar campañas políticas, porque al final lo que ellos necesitan es avanzar en su negocio, en su empresa criminal, y ahí mirar lo que ha pasado en otros países es súper importante. El caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador en el 2019 tenía 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo mismo que tuvo Chile el 2022. El 2023, Ecuador tenía 44,5, según lo que informó el estudio de Inside Crime de tasa de homicidio en América Latina. ¿Y qué pasaba en Ecuador? Había corrupción, había debilidad institucional, se generaron vacíos criminales en ciertas zonas que fueron llenados por grupos más poderosos. Entonces, esas experiencias hay que mirarlas, no porque nos vaya a pasar exactamente lo mismo que Ecuador, pero el crimen organizado de alguna manera funciona con ciertos patrones. Otro país que quizás no lo tenemos tan en nuestros primeros números cuando pensamos en crimen organizado en América Latina es Costa Rica. Costa Rica, al igual que Chile y Uruguay, es una de las democracias más estables de América Latina, saca las mejores notas en índices de calidad institucional, pero tiene una zona que es Limón, que está controlada por grupos de crimen organizado dedicados a narcotráfico, por una sencilla razón, porque Limón tiene los puertos que mueven más mercadería en Costa Rica. Miremos qué pasa en Chile. El 96% aproximadamente de nuestro comercio que se va al exterior sale por mar. Por lo tanto, tenemos una red portuaria sumamente importante. Ahí tenemos otro atractivo para ellos. Nuestra conexión es muy rápida con el mundo. Y si vamos a ver que en general se dice que la macrozona norte es la puerta de entrada al crimen organizado, esa macrozona norte está conectada con el puerto de Arica, con el puerto de Iquique, con la Ruta 5. Entonces, tenemos una infraestructura que es atractiva para ellos. Entonces, tenemos que ir mirando qué es lo que tenemos, cómo se han comportado en otros países. Y ahí, para cerrar un poco, es súper importante mirar el tema carcelario, porque en América Latina hay un patrón de creación de grupos de crimen organizado dentro de los sistemas carcelarios. En Brasil está el primer comando de la capital, que nace en Sao Paulo, en el sistema penitenciario de Sao Paulo, el comando Vermelho, que es lo mismo pero en el sistema penitenciario de Río. En Ecuador también pasó algo similar cuando empieza la crisis carcelaria por ahí por el 2022 y que se empiezan a formar estos grupos y que ya después esto supera los muros de las cárceles. En Venezuela está el caso de Tocorón, y si vamos un poco en la historia, bueno, Pablo Escobar también tenía su cárcel y desde su cárcel controlaba todo su cartel. Lo que pasa es que el cartel de Pablo Escobar tiene una estructura distinta a la que vemos hoy día porque se han ido teniendo que adaptar a las respuestas de los estados. Entonces es importante mirar eso porque van a ir señalando banderas rojas, y si tomamos la bandera roja de las cárceles y vemos que tenemos más de 130% de uso de la capacidad de 24 horas a nivel nacional y hay cárceles que tienen más de 400%, ahí tenemos una bandera roja y un patrón que podría estar pasando en Chile, sobre todo si tenemos, por ejemplo, el caso de este líder de la célula de los gallegos que está detenido y que fue uno de los que inició el motín en una cárcel en Santiago. Entonces, tenemos situaciones que hay que ir a mirar afuera, pero desde nuestros anteojos y nuestra óptica nacional, para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que ha pasado y cómo esos patrones podrían aplicarse en Chile. Justo antes de empezar este panel con Guillermo hablamos del PCC. Me decía, no, el PCC como que no está tan posicionado en Chile. Entonces le decía, bueno, si hay una hipótesis que el PCC brasilero tiene una especie de acuerdo con el Tren de Aragua y el Tren de Aragua ya opera de Arica a Puerto Montt, no necesita venir al PCC, tiene su brazo armado en Chile. Entonces también hay que mirar todas esas redes y esos servicios que decía Felipe que finalmente se van prestando para que esta organización pueda seguir lucrando con armas, personas, materias primas, droga, etcétera.
Y creo que por ahí me quedo. Gracias. Y Felipe. Oye, muy interesante la conversa. Me voy a hacer cargo de, yo diría, 2 temas dentro de esto. Uno, lo del déficit político, digamos, en materia de seguridad. Yo creo que es evidente que, y nada nuevo, que el miedo es una herramienta de poder, y siempre lo ha sido en la historia. De hecho, varios textos hablan de que la cantidad de cristianos que se sometían, o que los sometían, digamos, a la lucha con los leones era muy poca. Era muy poca. Lo que hacía el emperador era que más bien daba a conocer eso, para que no hubiera cristianos, se asustaran. O sea, el miedo como una herramienta muy fuerte. Al Gore, en un libro, el ex vicepresidente de Estados Unidos, un libro que se llama El ataque contra la razón, pone varios ejemplos de cómo el miedo condiciona decisiones. Decisiones de política, decisiones comunicacionales, decisiones de empresa. Última oportunidad, no se pierda, 24 horas final. Uno sabe que va a comprar, no va a comprar algo porque se va a perder la oportunidad. El miedo a perderse la oportunidad. Bueno, en política el miedo está representado por el tema del delito. Y ha sido un instrumento de lucha electoral durante muchos años. El delito existe, sin duda existe. Se informa, obviamente que se informa. Se exagera, bueno, vende. Y por tanto es parte de un modelo de negocio también. Pero como contrapartida existe lo que también se llama el sesgo cognitivo, que es aquella condición psicológica que tienen determinadas personas, gobernantes o estructuras, en virtud de la cual niegan una realidad. Y aquí en Chile se negó la existencia de terrorismo durante mucho tiempo. No existe, no existe, no existe, no existe. Bueno, y igual que Pearl Harbor, que todos sabían que iba a ocurrir, todos lo negaron. Lo negaron, digo, hasta el presidente destituyó al almirante que le fue a decir, van a invadir Pearl Harbor. No se le ocurre, destituido por incompetente. 4 días después lo invadieron. Porque cuando la gente no quiere creer, no cree. Y eso es lo que ocurrió en Chile durante mucho tiempo con el tema, creo yo, de el terrorismo. Dicho eso, me da la impresión de que las respuestas en el último tiempo en materia de seguridad son respuestas probablemente de margen, pero que no mueven la aguja. Y yo creo que llegó el minuto, dada la gravedad de la situación, de que esa discusión de margen uno pueda decir, mire, sabe que 1, 2, 3 momias, ya juega allá, vaya a jugar a otro lado, pero deje a la gente que sabe, y hay que hacer 3 o 4 grandes reformas estructurales en materia de seguridad que permitan mejorar las capacidades del Estado, que van a actuar como elemento disuasivo para aquellos que se quieren instalar y decir, Chile no es tan atractivo, ¿no? Porque cuando uno ve en ciertas zonas donde hay proliferación de homicidios inusuales, región de Ñuble, por ejemplo, año 2023, junio, julio, 4, 5 homicidios en una semana, algo completamente impensado, resulta que, claro, era evidente que lo que había ahí era una disputa territorial. Y que el Tren de Aragua había contratado a gente de Talcahuano para que se hiciera cargo de Ñuble, donde hay menos policía que en Talcahuano, para que ahí pudieran traficar. Y resulta que llegó la gente de Talcahuano a matar a la gente para decirle, mira, aquí mandamos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con la autoridad política? Cuando terminan los homicidios, la semana siguiente salió el delegado presidencial, un tipo que puede ser nombrado estadista, digamos, diciendo, mire, hemos bajado más de un 100% los homicidios. Entonces quiere decir que aquí la cosa ha funcionado. No, ya una banda controla el territorio. Eso es lo que ocurrió. Entonces, también ocurre que la autoridad no sabe de lo que está hablando. Y muchas veces toma decisiones no basadas en evidencia, sino basadas en lo que creo. Lo que yo considero adecuado. Max Weber nos planteaba una discusión hace muchos años atrás entre lo que se llama la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y decía, cuando uno es funcionario público, la ética de la responsabilidad siempre tiene que primar por sobre la ética de la convicción, que es la que nos mueve como personas. Bueno, acá probablemente en el último tiempo hemos visto un ejemplo que yo ya no catalogo solo político, creo que también tiene algo generacional, de que la gente que llega al gobierno va a hacer lo que cree que es bueno. Y el funcionario público no está para hacer lo que cree que es bueno, está para hacer lo que la ley le manda, más allá de sus convicciones personales. Entonces, claro, es perfectamente entendible que si tenemos hoy día la generación que validó la violencia, para decirlo con todas sus letras, en medio del estallido, que hoy día está en cargos de gobierno, es completamente comprensible, bajo esa lógica, que ellos están implementando la ética de la convicción y no la ética de la responsabilidad, que es la que tienen que aplicar a la hora de ejecutar políticas públicas basadas en evidencia y que sean eficaces. Entonces, tenemos un problema por ese lado. Pero por otro lado, tenemos que junto con el crimen organizado surge un mercado. Y el mercado, alguien decía por ahí, que es tremendamente cruel, y es cierto, pero es bastante más rápido que el Estado.
Y, por ejemplo, Pilar hablaba de lo que le decían las policías respecto de los lugares de ingreso de armas, pasos habilitados, puede ser terrestre, aeroportuarios o portuarios, sin duda. Pero en torno a las armas hay ciertos déficits que ya a estas alturas no son aceptables. Cuando se comete un homicidio, el año pasado fueron 10, creo, 8, no sé cuántos fueron. Yo quiero preguntarle al fiscal. El fiscal dice, no, es que sabe que hay 3 detenidos por el homicidio, así que está resuelto el caso. No, el caso no está resuelto. ¿Está condenado? Sí, está condenado, perfecto. ¿Y el arma dónde salió? No sé, no, investigue. Dígame dónde salió el arma. Entonces aquí lo que hay que hacer es que hay que buscar en cada delito la trazabilidad de dónde salió esa arma. Es la única forma que uno logre identificar si el origen es interno, le hace fabricación o merma de la institución de las Fuerzas Armadas de orden, o que son importaciones que vienen por paso habilitado o no habilitado, o bien que vienen desarmadas en partes y piezas a través del sistema de comercio electrónico, cosa que también ocurre, ¿no? Y preparémonos porque ya han habido, no sé si 5 o 6, por lo que yo he leído, notas en el New York Times a propósito de las armas impresas en impresoras 3D. Es un hecho de la causa. Entonces, en ese cuadro también uno dice, bueno, el mercado está funcionando. Sí, claro, hoy día uno puede arrendar armas. Entonces lo que ocurre, vaya usted a una, no quiero decir subcomisaría, a un retén en la región de Valparaíso, en la comuna de Calle Larga. Vaya un día jueves a ver cuántas constancias de pérdida de armas o de robo de armas hay. Bueno, nosotros identificamos en una investigación que hicimos en el Centro de Estudio que habían personas que los jueves llegaban a decirme, ¿sabes? Me robaron el arma. Y lo que hacen es que se cubren la espalda porque arrendaron el arma de fuego. Y en el evento que se han sorprendido, dicen, no, yo denuncié que estaba robada. Pero el día domingo se la entregan de vuelta. Y entonces después la arrenda al otro y al otro y van a la otra retén. No van a la comisaría. ¿Por qué? Pero la comisaría está en línea. El retén no. A estas alturas que el retén no está en línea, uno dice, ¿pero cómo? Entonces hicimos un doble clic y dijimos, bueno, vamos a averiguar cuántos funcionarios hay para fiscalizar la ley de control de armas de Valparaíso. 4. ¿4 en Valparaíso? 4. O sea, el Estado no se toma en serio esto. Eso no es hablar en serio. Luego, más allá del arrendo de armas, nos dimos cuenta de que, usando información con un sistema de inteligencia artificial, que descubrimos que había personas que testificaban en la causa de violencia y narcotráfico en una comuna y después en otra región. Y después en otra región, el mismo. Hay un mercado de testigos, de coartadas. Yo arriendo testigos. Hay gente que se dedica a arrendar testigos. Entonces, se pasaron, estaba conmigo esa noche. Estábamos juntos. Entonces, vuelvo a insistir. Cuando uno ve la discusión política, que está centrada en si la pena la vamos a subir un grado o la vamos a bajar un grado, y se da cuenta de que esto va cambiando por el lado y va avanzando, uno dice, aquí tenemos un problema. Porque la política no está discutiendo lo que tiene que discutir. Probablemente porque, de verdad, el tema de la seguridad no es políticamente rentable. Ser ministro o ministra de seguridad no puede significar pretender ser mejor compañero. Probablemente no va a ser mejor compañero. Y a lo mejor no va a ser querido. A mí me gusta más que sea temido, más que querido. Pero eso supone que no tenga ningún tipo de aspiraciones electorales. Partamos de esa base. Porque hay que hacer cosas que no siempre a uno le gustan. Y vuelvo a la lógica de la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. En mi condición de subsecretario del Interior, a mí me tocó meter preso a parte importante de la coordinadora del Comayeco, incluido Yaitul, en la época del gobierno del presidente Lago. Y no fue fácil. Me tocó desbaratar las bandas de los Carejarros, los Phillips, los Carepelota y varios más, e iniciar el caso Bombas, que después fue un fiasco, digamos, como terminó. Pero déjenme decirles que no es fácil. Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Entonces mi punto, al final, es que aquí hay que equilibrar evidencia, reformas estructurales, con capacidades reales. Con capacidades reales basadas en evidencia, que además haya accountability. Si no hay nada mejor que haya sistema de control. El otro día escuchaba que alguien decía, un senador me llamó, me dijo, oye, mira, quiero que me ayudes porque en realidad, a partir de lo que pasó en el caso Monsalve, nosotros vamos a iniciar una indicación para revertirse. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a legislar en torno a un caso puntual? O sea, tú le vas a quitar potestades de capacidad investigativa, no quiero decir investigativa en la palabra, capacidad de poder conocer cierta información a una autoridad de gobierno, ojo, no en el marco de la investigación penal y tampoco obviamente para casos personales, pero por el caso, porque uno lo hizo mal,
Al contrario, lo que deberías hacer es fortalecer con un sistema de control. Porque si no, lo que vas a tener es una autoridad debilitada. Yo quiero decirle, el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, que varios senadores de derecha están apoyando, es peor de lo que hoy día tenemos. Peor de lo que hoy día tenemos. El ministro de Seguridad Pública va a tener menos poder que el subsecretario del Interior. Por de pronto, una cosa que yo no puedo entender, senadores que son conocedores de los temas de inteligencia, aprobaron, por ejemplo, que la agencia de inteligencia dependa del ministro del Interior y no del ministro de Seguridad. O sea, un ministro de Seguridad del cual no va a depender de la inteligencia. Perdónenme, ¿para qué va el ministro de Seguridad entonces? Si es evidente que tiene que estar ahí, lo que pasa es que no, es que las presiones mejor. Chile merece mucho más. Las instituciones tienen que ser lo que el país necesita, no lo que el país puede por la presión de A, B o C. Y creo que ahí es donde tenemos un problema muy, muy delicado. Para terminar, yo iría citando también a Javier Solana, un político español que tuve la oportunidad de conocer en la casa del presidente Lago. Javier decía en un libro que se llama La reivindicación de la política, dice, la política no es mera gestión, no es solo administración. La política tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con pedagogía. La política tiene que ver al final del día, dice él, con mostrar a la sociedad un norte. Pero, con él, lamentablemente en esta época hay pocos políticos que tengan un norte. Y más bien lo que tienen es una barrera en el corto plazo. Y pretender que un país adopte políticas de seguridad en 4 años, que tengan efecto en 4 años, es muy difícil. Por eso que, y ahí me salgo del tema completamente, pero creo que es necesario, es que el gran déficit político de Chile hoy día es la incapacidad de tener la generosidad suficiente para hacer coaliciones que permitan gobernar 8, 12, 16 o 20 años. Porque en mi concepto me tocó estar en un gobierno, digamos, del presidente Lago de 6 años y del presidente Bachelet de 4 años. Y es muy distinta la política pública en 6 que en 4. Y adicionalmente, cuando hay continuidad, uno puede ir viendo resultados de mediano plazo de políticas más profundas. Que yo creo que aquí lamentablemente se ha ido perdiendo, porque el que llega deshace lo que el anterior hizo, digamos, ¿no? O los que se quedaron torpedean al que viene llegando. Entonces tenemos un problema también de ese punto de vista. Sí, yo la verdad es que quiero comentar algunas de las cosas que dijo Felipe Pilar respecto de lo del Estado. Bueno, yo voy a también decir algo sobre Weber, de lo que dijo Felipe. A diferencia de esa idea de Weber de que el Estado, por ejemplo, es esta comunidad que tiene el monopolio de la violencia legítima, yo creo que ese es más un ideal que una descripción, y para mí, por lo menos, el Estado es un ente que se construye a través de sus prácticas, que se va construyendo a medida que va enfrentando desafíos y a medida que se va enfrentando con nuevos actores. Y así se va construyendo el Estado, en cierto modo. Y me da la impresión de que si uno piensa en el Estado de esa forma, de la forma en que lo piensa, por ejemplo, Migdal, uno podría llegar a entender que el Estado chileno no haya estado preparado para enfrentar en buena medida el crimen organizado, porque uno podría decir, el Estado chileno nunca le tocó enfrentarse a una crisis como la que le tocó enfrentar ahora. Entonces uno dice, ya, al principio no habían las capacidades, no habían la forma de enfrentar al Estado. Pero cuando pasa el tiempo y uno se empieza a dar cuenta de lo que dice Felipe, uno empieza a echar de menos que existan al menos discursos como coherentes. O sea, a mí algo que me ha llamado la atención en mi investigación es que uno mira los avances que se han hecho y muchos de los avances son de funcionarios públicos que, de verdad que yo quiero destacar mucho esto, que hay muchos funcionarios públicos anónimos trabajando en Fiscalía, trabajando en PDI, trabajando en las policías, que se le están jugando por arreglar este problema desde su total anonimidad y en su trabajo, en el día a día, tratando de hacer lo que pueden con el poder que tienen. Y eso es muy valorable. O sea, hay casos, no sé, desde tratar de conseguirse una antena de internet para que el Tren de Aragua no corte el cable de internet y puedan tener el juicio telemático, hasta, no sé, hacer otro tipo de cosas que ellos te cuentan que hacen durante el día a día. Entonces, pasa mucho eso, que esta cuestión es como muy arbitraria, muy de que depende o está dependiendo mucho de la voluntad de cada funcionario público que se enfrenta al problema.
Y una cosa que también me llama la atención en ese sentido es como la ausencia del discurso oficial. O sea, uno habla con las autoridades y es como que todas las autoridades, incluso dentro de la misma institución, tienen discursos distintos sobre el mismo tema. Entonces, no hay ni siquiera como una claridad respecto de dónde estamos, ni hacia dónde vamos, ni hacia dónde deberíamos ir. Y eso es algo que a mí al menos me preocupa. Y yo creo que está dado eso también por un problema que es como una base que está ahí desde hace mucho tiempo y que es, creo yo, clave para entender la crisis del Estado en general, que es la falta de un proyecto estatal. O sea, hoy día en Chile no tenemos un proyecto estatal. Decimos que no tenemos un proyecto o un modelo de desarrollo y siempre estamos diciendo que no tenemos un modelo de desarrollo de aquí a 20, 30 años, no sabemos hacia dónde quiere ir Chile en un modelo de desarrollo, pero eso también implica no saber cuál es el modelo de Estado que queremos construir. O sea, se habla mucho, por ejemplo, en este gobierno. Este gobierno llegó prometiendo un estado de bienestar a la europea, pero la verdad es que nunca se plantearon cuáles eran las condiciones de construir un estado de bienestar a la europea. Pienso en, no sé, todo lo que se necesita para construir un estado de ese estilo, estabilidad familiar, tasas demográficas adecuadas, no sé, tasas de envejecimiento que estén acorde a lo que eso se necesita. Entonces, me da la impresión de que está también esa falta de un proyecto estatal potente que nos pueda hacer pensar en el Chile de aquí a 20 o 30 años más. Respecto de la pregunta que hacía Josefina de las particularidades del caso chileno, yo creo que eso es es muy importante lo que decía Pilar de mirar los casos, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, pero también yo creo que es súper importante tener ojo con cómo recibimos lo que viene de afuera. Y esto es tanto para la política pública como también para la academia. Nosotros tenemos muchas diferencias con México, Colombia, Brasil y El Salvador. Muchas diferencias. Y hay muchas veces en que tomamos acríticamente todo lo que viene desde allá. Entonces, de repente, no sé, uno escucha, el domingo aparece una entrevista en algún diario de circulación nacional que dice el Estado hace esto en crimen organizado y esa entrevista está basada en el caso de México y nosotros creemos acríticamente que eso también se tiene que aplicar en Chile, pero el caso de México es totalmente distinto al chileno, el caso de Colombia es totalmente distinto al chileno, el caso de Brasil es totalmente distinto al chileno. O sea, México, Colombia, Brasil, no sé, o sea, son contextos con producción de droga, con violencia endémica, con instituciones estatales corruptas o con muchos problemas, que son muy distintas a las chilenas. Y yo creo que hoy día, a nivel académico, por ejemplo, se está empezando a abrir una puerta de cómo empezar a explorar contextos de gobernanza criminal inesperados como es Chile, Uruguay y Costa Rica. De hecho, esa es una nueva línea de investigación que se está empezando a abrir ahora, que es Chile, Uruguay y Costa Rica como objetos de investigación aparte de México, Colombia, Brasil y El Salvador, porque son contextos totalmente distintos y la realidad de Chile, Uruguay y Costa Rica es totalmente distinta a la de México, Brasil y Colombia. No digo que no sean valiosos esos ejemplos, pero sí nuestro foco no puede estar en replicar acríticamente esas fórmulas de diagnóstico, sino que en entender también las particularidades del fenómeno. Por ejemplo, una particularidad. O sea, mucho de nuestro problema está dado por bandas criminales que vienen del extranjero y se suele asumir, por ejemplo, en el caso de Brasil, de Colombia, de México, se suele asumir siempre que las bandas criminales tienen algún vínculo previo con el territorio, con las personas que viven en los lugares que controlan. O sea, las bandas, no sé, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los miembros del cartel viven en el mismo lugar o vivían siempre en el mismo lugar donde operan. Acá en el caso chileno no está pasando eso. Miembros del Tren de Aragua llegan a vivir a lugares donde nunca habían vivido antes y se relacionan con personas con las que nunca habían tenido vínculos previos. Eso va a generar una dinámica de criminalidad totalmente distinta de la dinámica de criminalidad que se genera en el caso de Colombia, Brasil o México entre las personas que viven en los territorios y las bandas criminales. Entonces, no podemos extrapolar la situación de esos países a nuestra situación tan claramente. Eso, más que nada. Gracias a los tres. A mí me carga cuando me toca estar en paneles y me preguntan qué hacer, pero como ahora soy yo la que pregunto, voy a hacerles esa pregunta. Me voy a vengar. ¿Qué hacer?
quizás para precisar la pregunta, ¿no? ¿Por dónde partir? A propósito de lo que decía Felipe de estas respuestas de margen, ¿cierto? De la complejidad, o sea, todo lo que ustedes detallan muestra como, por un lado, la precariedad de lo que el Estado efectivamente es hoy día, la precariedad que radicaliza un contexto político no muy bueno, ¿cierto?, para tener estas discusiones y generar acuerdos en esta materia, pero además eso solo se profundiza, ¿cierto?, cuando vemos la cantidad de frentes que requiere el enfrentamiento, ¿cierto?, valga la redundancia, del crimen organizado, ¿no? O sea, esto pasa incluso por políticas sociales, ¿cierto?, de mejoramiento de barrios y vías en la ciudad, en fin, diseños de institucionalidad respecto de los ministerios que se crean, en fin, son como muchísimos frentes, ¿no? Entonces, ¿por dónde partir? ¿Y cómo? Considerando lo que tenemos, esa precariedad, ¿no? No vamos a resolver acá todo, pero ciertas orientaciones, ¿cierto?, a propósito de la falta de norte que puedan ayudar un poco a conducir esto en el escenario tan crítico en el que estamos. Quizás invirtamos los órdenes para no agotar siempre a Pilar partiendo, y partimos ahora por Felipe, después Guillermo, después Pilar. A ver, yo diría que aquí hay que aplicar la tesis de que uno tiene que mascar chicle, caminar, andar en bicicleta y todas juntas, porque esto es una intervención más bien integral, a mi entender. Como dicen los ingenieros, con lo cual yo me puedo declarar soberanamente ignorante, pero soy solo abogado, esto es teoría de flujo. Si yo quiero focalizar, tengo que cerrar el flujo de entrada de nueva gente a la actividad del delito. Y tenemos hoy día 300.000 nini en Chile. 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. La pregunta es cómo yo cierro el flujo para que gente nueva no ingrese en la carrera del delito. Y eso es política social eficaz, focalizada, al hueso, directo. Ahí. Becas, por ejemplo, becas especiales de reinserción escolar con un premio a los alcaldes por joven reinsertado, por un ejemplo, ¿no? Alternativas laborales, los que somos más adultos, aquí hay muy pocos por cierto, pero recordaremos en la campaña del gobierno del presidente Elwin de este gran programa de habilidades laborales, ¿no? La oportunidad de inserción de muchos jóvenes. Por ahí va, creo yo, el cierre del flujo de entrada para que el atractivo del crimen organizado, la droga, el soldado, no sea suficiente frente a una oportunidad real, lícita, etc., ¿no? Por un lado, con la mano amigable. Y con la mano firme, en el sentido de decir, bueno, yo te doy esta oportunidad está focalizada, es para ti, con nombre y apellido, no es para los jóvenes, es para Felipe Arboe, que está viviendo en tal y cual lugar, digamos, y por lo tanto se identifica. Pero si no, ojo, porque aquí el que la hace la paga. Y tú le aumentas el costo al delinquir. Y cuando uno aumenta el costo al delinquir, yo cuando me toca de repente hacer clase, hago una fórmula matemática donde pongo la probabilidad de identificación, la probabilidad de detención, la probabilidad de formalización, la probabilidad de condena y la probabilidad de cumplimiento de condena. Dividido todo eso por la oportunidad y el ingreso esperado del delito. Y uno saca eso e identifica responsable y le asigna responsabilidades. Entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es que nunca más a las policías se le evalúe por la antigüedad que tuvieron en la escuela de formación. Nunca más, es una ridiculez. Se evalúa por mérito. Y yo creo que el policía que participa en un evento en el cual arriesga su vida y logra detener al delincuente, ese policía ascienda antes que el que estuvo al lado, miró para el techo. Yo me voy a meter porque es puro riesgo. Ahí hay un incentivo. Yo quiero, por ejemplo, que cuando se produce un concurso público en el Ministerio Público para ascender de fiscal local a fiscal jefe, se evalúa el fiscal, pues fiscal, perdón usted, ¿cuántos procedimientos llevó? ¿Cuántos juicios orales? ¿Cuántas condenas tiene? ¿Cuál fue su eficacia? No puede ascender. Bueno. Después, usted quiere ser general, no hay problema. Vamos a ver, usted pidió para su región tantos recursos para el plan cuadrante, el plan no sé cuánto, que se le dieron todo. Y fíjese que los otros subieron, sabe que siga participando, para la otra será. Y uno empieza a ponerle mérito. Mérito a cada una de estas cosas, creo yo, por un lado.
Luego, ciertas reformas institucionales. O sea, que empezar a dar discusiones, no quiero decir que se resuelva la discusión, quiero decir que hay que empezar a dar discusiones que son incómodas. ¿Es adecuado que Carabineros de Chile tenga 202 funciones? No es adecuado. No es adecuado, es una locura. A esta altura es una locura. Tenemos que pensar en ciertas policías especializadas, que puede ser del mismo Carabineros, puede ser otro mismo. ¿Es lógico que Carabineros participe con un 8% de la dotación en materias investigativas? 8% de la dotación, 4.800 Carabineros aproximadamente. Lo lógico era que si Chile empezamos, porque yo era parte de eso, en el modelo del FBI con la PDI para el año 2006, con ese modelo de oficiales policiales profesionales, expertos, informáticos, ingenieros, que son los que hoy día hacen las brigadas especiales, ¿por qué se paralizó eso? Eso debía seguir ocurriendo. Y encargarles a ellos las investigaciones y Carabineros una función preventiva, punto. Oye, es que lo hacen estupendo, sí, fantástico, yo juego fútbol increíble, pero no me dedico a eso. No es mentira, pero lo quiero decir como ejemplo. Entonces, empezar a hacer, cuando uno plantea estas discusiones, las sillas empiezan a crujir porque cada uno tiene sus pequeñas cuotas de poder entre medio, ¿no? Buscar y obligar, y yo fui autor en la Convención Constituyente, por supuesto no me fue bien con la indicación, obviamente, pero que buscaba instalar en el texto constitucional la existencia de un sistema de seguridad obligatorio, vinculante, donde nunca más una institución diga, no, sabes que yo no puedo entregar esto porque en realidad es mi información. No, si no es su información, es información del Estado, no es suya. Usted es una institución dentro del Estado. Y cuando se comparte la información, para que sepamos dónde vamos, quiénes son, cuál es el diagnóstico, tengamos un diagnóstico claro basado en evidencia. Tercero, repensar el Ministerio Público. El crimen organizado, como yo decía al principio, usa los territorios. Y por tanto, lo que debiera ocurrir es lo que han hecho otros países, sabiamente. Fiscales con competencia en todo el territorio nacional. Un fiscal de droga para todo el país. Porque el Tren de Aragua opera desde Arica hasta Puerto Montt. Y por tanto, si hay fiscalías separadas, la información se compartimenta, no se cruza y no se tiene capacidad de análisis oportuno. Y claro, al final a lo mejor van a conversarse. Oye, sí, pasó esta cosa. Oye, qué increíble, en mi región también. Mira tú, ya pasó, ya fue. Entonces, ahí es donde se requiere también repensar. Por supuesto, todo esto que yo estoy planteando generaría un cuadro de inestabilidad política tremenda, porque los gremios estarían todos en la calle, desesperados. Tercero, va a ser así en la estructura ministerial en materia de seguridad. Yo no tenía subsecretaría de prevención del delito, y por Dios que funcionábamos bien. Modestia aparte, recibí con 36,6 la distribución y la dejamos en 29. Algo se hizo. Y no existía subsecretario, era la División de Seguridad Ciudadana, poder único. Porque en materia de seguridad se requiere poder, y el poder significa tener capacidad de toma de decisiones. Nada de que, no, es que ¿sabes que necesito yo intervenir en el territorio? No, es que ¿sabes que tengo las fotos asignadas porque conversé con el alcalde no sé cuánto y tiene necesidad? ¿Qué importa? Esto no es para resolver necesidades sociales, para eso hay otro fondo. En materia de seguridad, punto. Y uno ordena, ¿no? Y yo creo que ahí hay que cambiar la estructura en materia de seguridad, cargo de la seguridad. Intervención, por ejemplo, de grupos que son abiertamente conocidos como crimen organizado y no se intervienen. Perdónenme, el nivel de corrupción que hay en el relacionamiento con las barras deportivas es tremendo. Y lo sabemos hace 30 años. Y cuando iniciamos un proceso, recordarán ustedes, hacia el año 2000, después del cuchillazo del Martí del Huinca, que me tocó ser el abogado mediante, iniciamos un proceso de control de las barras y de prohibición de ingreso de los bombos, todas las cosas, y pusimos cámara en todo. Oye, yo me gané varios rayados en el Estadio Nacional, armó de no sé cuánto, pero empezó a funcionar. Pero después llegó otro intendente y dijo, no, esto es impopular, yo quiero ser candidato, así que echó para abajo todo y vamos para adelante nomás. Y ahí tenemos estos monstruos que fueron uno de los que alentaron permanentemente y que estaban constituidos en la primera línea, como un mecanismo de distracción policial, porque mientras estaban en la primera línea en Plaza Italia, o estaban invadiendo en las comisarías, estaba todo el territorio despoblado, Carabineros no podía ir, digamos, mientras el crimen organizado, el narcotraficante, se tomaban los territorios para el tráfico de drogas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta gente sigue funcionando? Con líderes conocidos, con determinado tipo de relaciones bastante incestuosas entre dirigentes deportivos, asociación de fútbol, porque siempre tienen entradas, ¿se han fijado? Van a todos los partidos y nadie se las entrega, ellas las compran solo. Entonces son gente bien increíble. Entonces, lo que quiero decir es que aquí se requiere de verdad tomar esa decisión. Y otra decisión que yo tomaría, creo,
Porque una cosa es la prevención social, que la resumí con el tema de las becas, pero es mucho más que eso. La prevención situacional, quizás la implementación de modelos del CEPTED como metodología, digamos, puede ser interesante en la construcción de ciudades. Las reformas estructurales en las instituciones, dígase policía, investigación, carabinero, etcétera, Ministerio Público, y en materia de migración. Creo que Chile tiene que tomar una decisión. ¿Migrar es un derecho? Sí, puede ser un derecho, pero también ese derecho tiene una contrapartida, que es la capacidad que tienen los países, las sociedades, para absorber una cantidad de inmigrantes. Chile la tiene completamente sobrepasada. No es casualidad que se vengan para acá, porque tenemos hoy día un sistema que permite, por ejemplo, el otorgamiento de beneficios en materia educacional, jardines infantiles, a la cuna, digamos, y educación, digamos, a los niños y niñas. Y eso es muy loable, pero claro, a medida que la gente llegue regular. Entonces, probablemente Chile va a tener que tomar una decisión que puede ser impopular, puede ser, a lo mejor van a haber protestas en Ñuñoa, digamos, ¿no? Pero una decisión basada en evidencia. Tenemos una determinada capacidad y esa capacidad se agotó. Y por tanto, que el presidente o presidenta de la República que hay hoy o habrá mañana, no tengo idea, bueno, que ponga su liderazgo político. Al igual que lo hizo Angela Merkel en su oportunidad, o lo hizo Felipe González en su tiempo con otro tipo de migración, y dice, ¿saben qué? Señores, colegas presidentes de la República, pongámonos de acuerdo. Esto es un problema regional. ¿Dónde se discute esto? ¿En qué foro internacional? ¿Por qué en Naciones Unidas nuestro presidente no plantea el tema y dice, tenemos un problema? ¿Por qué en la OEA, nuestro embajador en la OEA no plantea y saben que hay que hacer un gran acuerdo regional respecto de esto? Porque otra ola migratoria Chile no la soporta y no tenemos capacidad alguna de controlarla, ninguna. ¿Qué vamos a terminar? ¿Vamos a terminar con un centro como de refugiados al estilo de la frontera con Siria? Eso es lo que se viene. Entonces hay que tomar decisiones que pueden ser decisiones difíciles, pero tal como he dicho siempre, cuando uno gobierna para hacer lo que es correcto para el país y no para hacer lo que es popular, que son dos cosas completamente distintas. Gracias, Guillermo. Después Pilar. No sé qué decir después de... yo solamente agregar a lo que dice Felipe, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dice. Fiscalización a nivel local, yo creo que es fundamental empezar a meternos en los municipios de lleno, ver qué está pasando ahí con los concejales, con los alcaldes. Yo creo que ahí se está gestando una relación entre el narco, entre el crimen organizado y la política que no estamos mirando y que es fundamental verla lo antes posible. Otra cosa que creo que es fundamental también, políticas familiares. Acá hay una dimensión de inestabilidad familiar a la que nunca le ponemos ojo. O sea, el crimen organizado también pasa por fracasos de la familia. Y de repente pensamos mucho en el fracaso del Estado, pero también hay fracasos familiares que hay que ponerle ojo y que yo creo que también hay que tratar de hacer política en ese sentido. Y eso también está relacionado con otra cosa. O sea, esta crisis también tiene que ver con una crisis de sentido. O sea, y esto lo pongo en un ejemplo muy, muy banal, pero los niños ya no quieren ser Zamorano, ya no quieren ser el Matador Sala. Hoy día los referentes son otros. Ya sabemos quiénes son. Los niños quieren ser Marcianeque, por ponerlo en un ejemplo bastante más banal. Entonces es súper relevante como meternos tanto en esa crisis familiar, como en esta crisis de sentido, darle la relevancia que tiene. Y yo creo que también, aparte de lo de la migración, que es súper relevante, creo que también es súper importante, y esto lo dicen harto algunos académicos, que son bastante pesimistas, que dicen que esto se soluciona con un acuerdo general también respecto de la violencia. A pesar de que hoy día no tenemos la violencia que está en las calles y que ya no tenemos lo que pasó durante el estallido social, es muy probable que cuando el gobierno cambie de signo, la violencia vuelva. Y vuelvan las protestas, vuelvan las marchas, vuelvan todo ese tipo de cosas, y vuelva a aparecer una violencia como la que hemos visto, y vuelva todo ese tipo de cosas que ya vimos en los años anteriores, y vuelvan las preguntas sobre la validez de la violencia. Entonces es importante, yo creo, desde ahora empezar a presionar por hacer un acuerdo respecto de esa validez de la violencia de todas las fuerzas políticas, y eso es súper importante para el primer punto que yo puse acá en este coloquio respecto de la relevancia que tiene o de la responsabilidad que tiene este gobierno en la crisis que tenemos, que es una responsabilidad tal vez indirecta, tal vez no tan directa como la que pensamos, no sé,
a mí me da la impresión de que cuando mezclamos, por ejemplo, el estallido social con la crisis de seguridad, pasa esto donde este acuerdo general respecto de la violencia tiene que tomar fuerza y lo podríamos hacer ahora respecto a todas las fuerzas políticas. Gracias. Pilar. Bueno, creo que dijeron casi todo, pero yo estoy muy de acuerdo con Felipe cuando nombra las medidas concretas. A mí se me ocurren varias, pero antes que eso, yo quisiera abordarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la política. Desde el punto de vista del Estado, de verdad necesitamos que todas esas acciones concretas tengan una meta medible y que no se traduzca en una meta colectiva que definen los funcionarios de cada institución. Porque así es súper fácil. Si yo tengo que decidir mi PMG para el próximo año, yo voy a elegir lo que voy a cumplir. Entonces, eso tenemos que terminarlo. Si realmente queremos el accountability y el check and balance que necesitamos para que las instituciones funcionen. Desde el Estado lo quiero ver porque es algo que hemos dicho todos y que se ha repetido un poco, el Estado frente al crimen organizado. Esto realmente es un problema de Estado, por lo tanto tenemos que sentarnos todos en la mesa a conversar y a llegar por lo menos a mínimos comunes desde los cuales podamos avanzar y no quedarnos en esas cosas que nos marcan las diferencias. Y desde la política, porque creo que de verdad en materia de seguridad tenemos que hablar de las cosas incómodas, tenemos que decir las cosas por su nombre y el que esté a cargo de la seguridad tiene que estar dispuesto a poner sobre la mesa todo su capital político, con el riesgo de que le vaya muy mal o con el riesgo de multiplicar ese capital político si le va muy bien. Pero si no estamos dispuestos a eso, va a ser difícil tener las conversaciones incómodas, poder sentarnos todos a la mesa y poder, en el fondo, mirar a cada uno de los chilenos y decirle nos estamos preocupando por su seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que partir por metas medibles y que si la meta no se cumple, tiene que estar asociado a alguna reacción, ya sea estudiar esa meta, quizás estuvo mal puesta, revisarla, o por qué no se cumplió, por qué las metas de probidad en todas las instituciones no se cumplieron, cómo vamos a medir que esa corrupción no avance, pero medible, para que de alguna manera podamos tener una reacción si es que no estamos cumpliendo esas metas. Y desde la política estar dispuestos a sacrificar ese capital político, porque si no, no vamos a avanzar en ninguna... Es súper cómodo decir yo me voy a preocupar de la seguridad, pero aquí, en este cuadrado, porque así no pongo en riesgo cualquier otro interés político que yo pueda tener. Siendo que la verdad es que el riesgo que se toma es muy alto, pero también políticamente puede ser muy bueno, porque si lo hacemos muy bien, ese capital político lo podemos multiplicar. Pero en el fondo, transmitir ese relato de yo me voy a preocupar y me voy a preocupar con metas concretas que las vamos a medir y realmente se va a sancionar cualquier hecho que no corresponda, no solamente el delito. Si hay un funcionario público que aceptó pasar por el lado, bueno, tampoco eso tiene que ser. Entonces, yo empezaría por ahí. Y para terminar, quiero tomar un poco la reflexión de la familia, porque la verdad es que la familia al final es el núcleo básico de la sociedad. Y es lo que este tipo de amenaza destruye. Destruye ya sea porque le venden la droga y tenemos a un drogadicto en la familia, o porque esa familia no tiene trabajo, entonces yo me aproveché de esa vulnerabilidad y le pagué para que se llevara la droga a otro lado, o etcétera. Entonces también tenemos que proteger ese núcleo básico de la sociedad, porque si no estaríamos destruyendo al Estado, la sociedad y todo lo que en ese territorio se desarrolla. Creo que partiría por ahí. Muchas gracias a los tres. Solo quedan infinitas preguntas, imagino que también el público las tiene, pero en honor al tiempo vamos a tener que quedar hasta acá. Solo quiero darles los últimos minutos por si hay algo que quisieran agregar a modo de síntesis de lo planteado, a modo de llamada, en fin, o de contrapuntos recíprocos, solo a modo de cierre. Guille, para que partas tú esta vez. Sí, a mí me gustaría simplemente hacer un llamado, un breve llamado a la esperanza, porque yo creo que quedamos todos un poquito medio desesperanzados con este tipo de actividades, pero la verdad es que a medida que yo he ido investigando sobre el tema, he ido conversando con gente que está trabajando en esto, lo dije un poco en una respuesta anterior, pero uno escucha diferentes cosas que van pasando y uno escucha a los funcionarios decir
algunos te dicen que las cosas van bien, algunos te dicen que las cosas van mal, algunos te dicen que el problema no tiene remedio, algunos te dicen que vamos avanzando, pero da la impresión de que el funcionario de a pie, el funcionario que está ahí todos los días en el Estado trabajando y tratando de jugársela porque vivamos mejor, existe todavía, está ahí. El Estado no es solamente las autoridades que no hacen las cosas, sino que también hay gente que está haciendo cosas. Entonces, yo sé que de repente cuesta confiar en la crisis en la que estamos hoy día actualmente de confianza y la crisis institucional, pero se están haciendo cosas y puede ser que no sean muchas, puede ser que no sean suficientes, pero uno igual ve algunos avances. Y con lo que dice Felipe, con lo que dice Pilar, yo creo que se ven luces de esperanza de que algo va a cambiar. Entonces, al menos para mí, yo que siempre he sido un pesimista natural, igual veo alguna luz de esperanza respecto de que las cosas pueden mejorar de aquí en adelante. Gracias. Pilar. Mira, yo me quedaría con la reflexión de crisis que hacían los griegos, que decían que la crisis podía ser una oportunidad, así que ojalá tomemos la oportunidad y que la tomemos bien para salir fortalecidos, porque tampoco es pensar en volver a tener lo que teníamos. En el fondo es tener un Chile mucho mejor. Y para eso tenemos que mirar un poco con distancia, poder, al tomar distancia, poder analizar más pausado para tomar el impulso y seguir adelante. Gracias. Felipe. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a los coexpositores porque uno ve primero renovación, que es súper importante, de nuevos cuadros vinculados a estos temas, que es muy bueno porque son momentos distintos del país. Intentar aplicar lo que se hizo a principios de 2000 hoy día no tendría ningún sentido. El país cambió, el cambio morfológico criminal es total. Entonces yo creo primero felicitarlos e incentivarlos a que sigan participando activamente en esto y ojalá apoyar, digamos, a quienes tomen la decisión valiente de estar en función pública en estos minutos, digamos, en materia de seguridad. Lo segundo es que yo creo que se puede, es perfectamente posible. Si el punto está en que nos pongamos de acuerdo, o bien no nos pongamos de acuerdo, pero haya una mayoría que tenga la capacidad de implementar políticas públicas basadas en evidencia y con sistemas de medición. Lo que no se mide no existe. Punto. Creo que esto de que todos los años los presidentes de turno nos anuncien que es el mayor presupuesto de la historia de la policía o del sector de seguridad, ya hoy día hay que hacer un doble clic, a ver, ¿sabe qué? Ya eso pasó. Dígame, perdón, ¿dónde, cuándo, cuál es el resultado, a qué está asociado, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es relevante. Y lo otro, que yo creo que es muy importante, es entender que no se trata de criminalizar la política social, sino de probablemente socializar la política de seguridad. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque de las noticias que hemos tenido en este tiempo, alguien dirá la más increíble para la seguridad es el tema Monsalve. Yo creo que no. La peor noticia que ha recibido este país en los últimos 2 meses es el pronóstico del Banco Central, que nos dice que en los próximos 10 años vamos a crecer una tasa del 1,8. El 1,8, que además es un 1,8 medio más o menos nomás, porque 1% se va al pago de intereses de la deuda externa y 0,8 crece la población, o sea, crecimiento cero. Eso es lo que nos están diciendo. Con eso, Chile no tiene cómo invertir y mejorar sus políticas públicas, ni seguridad, ni salud, ni vivienda, ni educación. Entonces, creo que ahí también hay que poner el foco. Alguien dirá, esto no tiene que ver con seguridad. Es que, sin duda, una sociedad con menos desigualdades, una sociedad con más oportunidades, una sociedad menos violenta. Y por tanto, el equilibrio entre la política social y la política de seguridad es clave para que esto funcione. Entonces, más bien decir, se puede, pero hay que hacer las cosas bien, creo yo. Y desde los centros de estudio, probablemente aportar evidencia para que quien llegue a un determinado tipo de autoridad no haga lo que cree, sino lo que debe hacer en función de lo que dice los datos. Creo que eso es súper importante. Muchas gracias. Con esto cerramos la actividad. Gracias a todos. Muchas gracias. Los invito a seguirnos. Los invito a seguirnos en redes sociales. Está acá la tienda, todo nuestro catálogo en venta, y los invitamos también
a revisar lo que tenemos acá a disposición. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias.